Ahí. Ahí vamos bien. Bueno, vamos a darle continuidad al texto con el que nos hemos ocupado los últimos meses en las charlas de teosofía, que es el conocimiento de sí mismo, de Taimni. Y justo ahora nos toca hablar de lo que para mí constituye la piedra filosofal, el punto de inflexión y lo más nuclear del conocimiento de uno mismo, ¿sí? Que es el cuerpo causal o el alma humana, ¿sí? Esto es así de importante porque precisamente, pues por ejemplo, el proceso del yoga no consiste en otra cosa más que en reconocer ese cuerpo causal o alma humana en nosotros, hacernos conscientes de eso, es decir, es la propia conciencia haciéndose consciente de sí misma, aunque parezca un juego de palabras esto, ¿sí? Y eso es lo que convierte el yoga en yoga con mayúsculas, ¿sí? Lo demás son otras cosas, ¿sí? Que pueden ser igual de interesantes o útiles, ¿no? Como no va a ser bueno estirarte o aprender a respirar o relajarte o lo que sea, claro que es bueno, ¿sí? Pero eso no es yoga. Yoga es, como dice bien nuestro maestro, yoga es meditación. Y meditación consiste en alcanzar con tu conciencia, con tu percepción, este cuerpo causal, el alma humana, hacerse consciente de ello, ¿sí? Por eso define Madhava el yoga como la unión consciente con la verdadera esencia de uno mismo. Entonces, claro, de ahí para abajo, por decirlo de alguna manera, o hacia afuera, ¿no? Tenemos los tres cuerpos de la personalidad, lo físico, lo emocional y lo mental, de lo que nos hemos ido ocupando pues, en las últimas, no sé, media docena de charlas por lo menos, ¿no? Que es importante, también muy importante, que lo vayamos conociendo y que vayamos trabajando sobre esos tres aspectos de la personalidad, porque casi siempre, lo que hacen estos tres aspectos es muchísimo ruido en nuestra vida, mucha distorsión y mucha distracción. Nos impiden hacer el trabajo que verdaderamente tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿sí? Hasta que no vamos echando mano sobre estos tres cuerpos de la personalidad, los vamos equilibrando e integrando armoniosamente. Por eso decimos tantas veces aquí, ¿no? Pensamiento, deseo y acción en la misma dirección, porque sin eso no hay nada, no puedes hacer nada. Ir de pendejo por la vida, armando bulla todo el tiempo, ¿sí? Incordiando a los demás, complicándote la vida, complicándose a los demás, así. Que es por otra parte lo que hace la mayoría de la gente. La gente está en ello, ¿no? Entonces, ordenar el funcionamiento de la personalidad desde esa conciencia cada vez más lúcida, cada vez más consciente de sí misma, ¿sí? Integrarla armoniosamente para que se ponga al servicio de este cuerpo causal o del alma humana y que sirva de expresión para ese cuerpo causal o esa alma humana en el mundo, ¿sí? En eso es en lo que tenemos que esforzarnos, en ser expresión del alma en la vida, en el mundo, ¿sí? Y de ahí para arriba, o más para adentro del cuerpo causal, que tenemos pues los tres cuerpos superiores, ¿no? Los tres cuerpos, la tríada espiritual que se llama, o los tres cuerpos espirituales. Pero eso, aun siendo importante que lo conozcamos, que tengamos una idea de ello, que esté ahí, que nos esforcemos en hacernos también más y más conscientes de ello, no es algo que atañe a cada uno de nosotros en particular, porque no hay un cuerpo mental superior mío y otro cuerpo mental superior de Kasyapa, es el mismo cuerpo mental superior. Es lo que se llaman los registros acásicos, que es universal. Para todos es el mismo almacén de conocimiento. Ayer alguien me preguntaba de esto también por WhatsApp, ¿sí? Para que veáis que aunque me pase el día tirado en el sofá, estoy trabajando. Estoy trabajando para que mi cuerpo sane y estoy trabajando para que alguien se aclare con estas cosas, que también es importante, ¿no? No hay un cuerpo búdico mío y otro cuerpo búdico de Pedro, ¿sí? El cuerpo búdico es el mismo para todos. La cuestión es hasta qué punto te haces consciente de ello o no. Hasta qué punto tu personalidad, que es así, es tuya, individual, intransferible, irrepetible, se convierte en una traba
para que accedas al cuerpo búdico y puedas expresarte desde el cuerpo búdico también, o, como hemos dicho antes, vas trabajando sobre la personalidad, lo vas equilibrando y lo pones al servicio de ser expresión de todo eso. Ahí es donde está la clave, ahí es donde está la clave, ¿sí? Lo demás no es algo que mi cuerpo búdico sea más bonito que el de otro, o más grande, o más importante, en absoluto, porque no es tuyo. Es, insisto, universal. Es de todos lo mismo. La cuestión está en cuánto accedes ahí, cuánta conciencia de eso tienes, ¿sí? Y eso sí es trabajo tuyo, eso sí es trabajo tuyo, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿sí? Que de eso nos iremos ocupando pues, en las próximas charlas. No sé si este mes tendremos ocasión de hacer otra charla más, a lo mejor el último domingo del mes, no lo sé. Dependerá un poquito de la llamada que estoy esperando en el teléfono para que me corte una pierna o no. Bueno, como a Jack Sparrow, una pata de palo así. Bueno, de palo, pero de palo chino, de titanio. Bueno, pues vamos con el cuerpo causal. Me faltan los ojos, joder. Bueno, pues vamos, como decíamos, con el cuerpo causal. Esto está en el capítulo 10, ¿qué página? 129 del libro de Taimni, Conocimiento de sí mismo. En la psicología occidental, la palabra mente representa un grupo vagamente definido y complejo de fenómenos relacionados con el funcionamiento de la conciencia. Abarca sus sentimientos, sus emociones inferiores, mientras que en sus aspectos superiores comprende los pensamientos abstractos y aquella facultad tan poco comprendida de la que, en cierto modo, se recela, a la que se le ha dado el nombre de intuición. Bueno, la mente es algo muy complejo. No es solamente la máquina de pensar de la que nos ocupamos tanto en las clases habituales, porque esa máquina de pensar también, desgraciadamente, deja mucho que desear. No siempre piensa bien, ni siquiera piensa a nuestro favor. Muchas veces, ¿qué hace la mente, Rosa? Jugártela, ¿sí? Contrariarte, meterte en situaciones de no sé qué, decirte las cosas más inapropiadas. ¿Alguien te ha insultado más fuerte que tú propiamente a ti? ¿Alguien te ha dicho cosas peores que tú mismo? No. Pues tú propiamente se vuelve, desgraciadamente, muchas veces tu peor enemigo. Y claro, si la mente solo fuera eso, pues estamos perdidos. Aunque podemos trabajar sobre ella, cultivar, ser proactivo y convertir la mente en un instrumento a tu favor. La joya de la corona, dicen algunos. Digo, la joya de la corona, pero cuando no va bien, te la lía bien gorda. Sí, entonces sí que podemos arreglar ese funcionamiento de la mente y hacer que te sirva, que funcione a tu favor, ¿no? Pero la mente no es solamente eso, no es solo eso, ¿sí? Sino ese aspecto conciencia de darse cuenta, de percatarte de algo, también es mente. Y también es mente lo que acabamos de decir hace un momento. Esa mente superior o esa mente donde están los arquetipos y los ideales que son comunes para todo el mundo. Esto puede resultarnos un poco difícil de entender, pero voy a tratar de explicarlo de una manera que nos resulte más fácil de coger, ¿sí? Lo que para mí es bonito, pues puede que para Sese a lo mejor pues no sea tan bonito. Y viceversa, ¿no? Sese le gustará algunas cosas porque le agradan, porque le gustan tenerlos en casa o tenerlos, coleccionarlos o lo que sea, y a mí pues me gustarán otras, ¿no? Fotos de barcos y esas cosas. ¿Sí? Pero ambos, y todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, tenemos el mismo concepto de lo que es la belleza. Pero cada una cosa es la belleza universal, un concepto universal, y otra cosa es lo que para mí es bonito, lo que es bonito para ti o para el otro o para no sé qué, ¿sí? Entonces, de lo abstracto a lo concreto hay una grandísima diferencia. Lo abstracto es común a todos, pero lo concreto cada uno es de su padre y de su madre. ¿Sí? Según tus gustos, tus experiencias, tus expectativas, cada uno con lo suyo, ¿sí? Como dice Rudra, cada uno con su cadaunada. ¿Sí?
Pero lo abstracto, los arquetipos, son lo mismo para todos, son lo mismo para todos, ¿sí? Cuando yo os pongo a veces alguna foto chula y os digo buscar la belleza, que forma parte de una frase que antes se repetía mucho Radio 3, en el programa de Radio 3, hace mucho de esto, hace mucho, es que soy viejo ya. Soy mayor. A mi mujer no le gusta que diga que soy viejo. La belleza es un concepto universal. Es un concepto universal y abarca cualidades como la armonía, el equilibrio y algo que está ahí que hace que tu conciencia se eleve, que se acerque a la percepción de lo divino. En eso es en lo que consiste, por ejemplo, pues esto que os digo tantas veces, buscar la belleza, ¿sí? El arte debería estar al servicio de la belleza. Desgraciadamente, vemos ahora que muchas cosas a las que se llama arte, en lugar de elevar la conciencia hacia lo divino, no sé a dónde coño te llevan, pero ahí no. No sé dónde te llevan, pero ahí desde luego no. Entonces, bueno, pues todo esto para que también seamos capaces de tener una actitud crítica en el sentido de cuestionar las cosas y ver el valor que tienen las cosas, ¿sí? A veces una frase como la que decía en Radio 3, ¿eh? Buscar la belleza, puede ser puramente anecdótico. Y otra cosa es que veamos ahí en esa frase una invitación para que seamos más sensibles, para que seamos más permeables a esos arquetipos universales y que entren más en nosotros y que seamos capaces después en nuestra vida de concretarlo de la manera que sea, pero porque tenemos un acceso cada vez mayor a esos arquetipos ideales y eso es muy importante. En eso consiste precisamente eso que se llama intuición, que a veces también a la intuición se le confunde con otras cosas. Desgraciadamente se toma por intuición incluso una sensibilidad especial hacia determinadas cosas o determinados acontecimientos de la vida, ¿sí? Cuando no es verdadera intuición, es simplemente una sensibilidad especial que tienes tú para lo que sea, ¿sí? Yo escucho música y no sé ni siquiera distinguir los instrumentos que están sonando me puede gustar o me puede no gustar la música que estoy escuchando, pero no soy capaz de distinguir ni siquiera los instrumentos. Una persona más sensible a la música no solamente es capaz de distinguir los instrumentos, sino en qué nota musical están tocando, etcétera, etcétera, que para mí eso es absolutamente fuera de mi órbita, completamente, ¿sí? Entonces, eso no es intuición, es simplemente una sensibilidad, una percepción especial que tiene esa persona, ¿sí? De la misma manera, hay otro tipo de intuiciones todavía mucho más asombrosas, ¿no? Como esas percepciones que se tienen más allá del tiempo y del espacio habituales en las que nos movemos en el mundo físico. Percepción de acontecimientos que pueden suceder, percepción de cosas que están sucediendo muy lejos de donde tú te encuentras y que físicamente no tienes alcance ninguno para él, pero tú, de alguna manera, te viene esa percepción. No es que seas más espiritual, ni que estés más cerca de lo divino, ni nada por el estilo. Simplemente tienes una habilidad, una percepción, una sensibilidad que la mayoría de las personas no tienen. Pero hay otros muchos seres de la naturaleza que sí tienen esta sensibilidad. Por ejemplo, muchos animales se largan escopetados cuando va a haber un terremoto, ya unos cuantos minutos u horas antes, ya saben que algo va a pasar y se van. Eso está comprobadísimo. ¿Cómo? ¿Son más espirituales? Pues no. No. Sí, simplemente tienen una percepción que tú no la tienes. Y si no la tienes es por algo, por otra parte, ¿eh? No es que hayamos perdido algo, sino que nos la han cambiado por otra cosa mucho más valiosa. ¿El qué? La razón. La capacidad de pensar y tomar decisiones. La capacidad de pensar y tomar decisiones. ¿Sí? Porque muchas veces estas intuiciones hacen que los seres que tienen esas percepciones actúen mecánicamente, sienten no sé qué, automáticamente, no sé cuánto, ¿sí? Pero tú puedes, si tienes la capacidad de pensar, decidir si quedarte, no quedarte, protegerte, hacer esto, hacer lo otro, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, estás más adelante, por decirlo de alguna manera, con respecto a los que toman una decisión mecánica, inconsciente, como consecuencia de una percepción, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues
Por eso quiero que a veces estas cosas que la gente habla por la intuición, se tienen no sé qué, digo, cuidado, a ver de lo que estamos hablando. La verdadera intuición, lo que de verdad importa en el campo intuitivo, es cuánto de perceptible eres, cuánta percepción tienes del mundo divino, del mundo espiritual. Cuánto te acercas como conciencia a lo espiritual, a lo divino. Eso es lo que verdaderamente importa de la intuición. Lo demás son anécdotas. Anécdotas que a mucha gente se lo hace pasar muy mal, porque incluso se siente culpable de cosas que acontecen, que no tienen nada que ver con uno, pero como tú lo has percibido, parece que es culpable de eso. No, no es culpable de nada de eso. Simplemente has tenido la percepción. También hay animales, sobre todo los animales de compañía, ¿no? Los perros saben, por ejemplo, los gatos también, cuando una persona va a fallecer. Lo sabe antes que el médico. ¿Sí? ¿Es más espiritual por eso? No, simplemente tiene una sensibilidad, una percepción que tú no tienes. No lo tienes, por lo que hemos dicho, porque tienes algo mucho más importante, muy superior. Muy superior si lo utilizas bien. Si no lo utilizas bien, pues te has quedado sin una cosa y sin la otra. Pero es tu responsabilidad el poder desarrollarlo, el poder aplicarlo, el poder darle a eso la proyección que te pudiera servir para ir más adelante en el proceso evolutivo, ¿sí? Así que con esto de la mente y la intuición, etcétera, cuidado, no os metáis en pajas mentales, que la gente dice muchas tonterías con respecto a esto y no siempre muy constructivas, ¿no? La verdad. Esta falta de definición para clasificar los denominados fenómenos mentales es inevitable en tanto que consideremos al cerebro como el causante de todos estos fenómenos, en lugar de pensar que es un instrumento que, por un lado, sirve para recoger las vibraciones que llegan a través de las vías de los diferentes sentidos y, por otro lado, para hacer descender a la conciencia física diferentes clases de energías que actúan sobre ella desde los mundos superiores, los mundos superfísicos. El cerebro, en cierto sentido, es simplemente un escenario en el que los fenómenos de los diferentes mundos producen sus sombras, y es difícil comprender estos fenómenos desde las sombras, como es difícil tener una idea de la verdadera naturaleza de los objetos que se hallan detrás del escenario en una representación de sombras. Mucha gente piensa que la mente está en el cerebro. No. La mente no está en el cerebro. La mente es otro cuerpo completamente diferente del cerebro. El cerebro forma parte del cuerpo físico, una parte muy sutil, porque es sistema nervioso, y el sistema nervioso es lo más sutil que tiene el cuerpo físico, pero no es la mente. Iba a decir, no tiene nada que ver, claro que tiene que ver, y tiene mucho que ver con la mente. Para que entendamos más fácilmente esto, porque igual con lo del escenario y las sombras, etcétera, igual no queda suficientemente claro. El cerebro, esa parte del sistema nervioso tan sutil y tan sofisticada que es el cerebro, sería como la máquina de escribir de alguien que está escribiendo una novela o está escribiendo un artículo para el telediario. ¿A alguien se le ocurriría que la novela está en la máquina de escribir? Sería absurdo, ¿verdad? La máquina de escribir no escribe si no hay alguien dándole al teclado, ¿sí? Que se puede dar con los dedos de las manos, uno a uno, como lo hacemos los dinosaurios, ¿sí? Los antiguos. Taca, 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 ¿no? No es que esto así, no, tú eres moderna, joder, tú, tic, 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 tic. Y hay quien lo hace con la vista. Los que no tienen manos manejan ordenadores con la vista, ¿sí? Mueven el ratón con los ojos y van escribiendo en la pantalla y la pantalla los traduce en palabras. Eso lo he visto todavía esta semana, a una chica haciendo eso. Digo, quedé flipando. Digo, joder, qué maravilla, ¿cómo es posible que una persona se exprese de esa manera? Y lo hacía así, con la vista movía el ratón, escribía en la pantalla y el ordenador convertía en voz lo que estaba escribiendo. Una pasada. Ya veis las cosas que tenemos ahora. Pero lo que quiero que veáis claro es que el cerebro no es más que un instrumento, ¿sí? Un instrumento que como tal también puede tener sus defectos, sus fallos. Los más antiguos, os acordaréis de aquellas máquinas de escribir de palanca que subía y bajaba la cinta, que era roja y negra, o solo negra, ¿sí?
y que a veces las palancas se trababan. O había palancas que no se levantaban. Tú le dabas al botón, pero no se levantaban porque estaba rota la conexión, ¿sí o no? ¿Alguien se acuerda de eso? Un adolescente de 68 años. Que ahora le pones a un chaval un teléfono de estos de la rueda y dices, ¿y esto qué es? ¿Cómo se quedaba? Quedaban ahí a ¿Esto medio dónde camino. tiene los botones para marcar? Se trababan a medio camino. Bueno, pues el cerebro a veces tiene esos fallos. Es lo que pasa cuando tienes una enfermedad neuronal. Léase, por ejemplo, pues lo que está ahora, desgraciadamente, tan habitual, el Alzheimer. Otras dificultades seniles que cuando la persona va cumpliendo muchos años, pues a veces se producen ese tipo de trastornos. Pero son disfunciones del cerebro, no de la mente. Una persona con Alzheimer, no sé si habéis tenido a alguien cerca, ¿no? Yo tuve a mi padre con Alzheimer bastantes años, los últimos años de su vida, ¿sí? Él quería decirte cosas, pero no encontraba las palabras. Su cerebro no era capaz de convertir lo que pensaba en palabras. A su mente no le pasaba nada. Su mente estaba perfecta, pero la máquina de escribir no le funcionaba. No le funcionaba bien la máquina de escribir. ¿Sí? Eso es lo que pasa en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Por eso que es importante que nos demos cuenta de estas cosas, para que comprendamos nuestro propio proceso de funcionamiento y también el de los demás. ¿Sí? Porque lo que pasa en uno pasa también en los demás, y si tú te das cuenta de lo que vives en ti, es más fácil que comprendas también al otro, y de esa manera haya menos conflicto y menos sufrimiento. Ya sabéis, si hay comprensión, no hay sufrimiento. ¿Sí? Así que por ahí el trabajo. Si se quiere estudiar debidamente estos objetos y si se quiere obtener una idea correcta de su naturaleza, hay que ir detrás del escenario y verlos directamente, en lugar de intentar especular ad infinitum sobre ellos, desde las formas ilusorias que producen en el escenario. Nuestros científicos y nuestros psicólogos modernos están ocupados precisamente ahora en investigar las sombras del escenario mediante el examen de sus formas y especulando sobre las mismas, ignorando que estas sombras son las sombras de las realidades que se encuentran más allá y que pueden ser estudiadas dirigiéndonos detrás del escenario y viendo directamente aquellas realidades. ¿Cómo se hace esto? Pues en el libro que empezamos a estudiar este miércoles, en el Bhagavad Gita, hay la enseñanza más nuclear acerca de esto, ¿sí? El Bhagavad Gita, la gran enseñanza del Bhagavad Gita es: con Samya Yoga y con Abhyasa Yoga me alcanzarás. Una frase. Todo el Bhagavad Gita se puede sintetizar en una frase, ¿sí? Entonces, Samya Yoga es tener siempre presente la meta. Pero eso es muy difícil, porque el mundo que nos rodea, el mundo que vivimos, nos distrae constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra mente esté enfocada siempre hacia la meta? Pues con Abhyasa Yoga, vigilando a la mente, vigilando a la mente. Esa autoobservación mental es algo que tenemos que ir refinando, tenemos que ir afinando, tenemos que ir purificando, porque al principio, como somos, ¿no? Lo que hacemos cuando buscamos explicaciones en nuestra mente es justificarnos cualquier cosa. Que somos muy hábiles hasta incluso para engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Pero claro, llega un momento en el que te das cuenta que te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? Pues poniéndote cada vez más en ese observador interno, en ese testigo, en el Atman, que tratamos de alcanzar en la experiencia meditativa, y observando desde ahí qué es lo que está haciendo la mente, pero observándolo imparcialmente, observándolo desde una manera ecuánime, sin que las emociones, el apasionamiento, tus deseos, tus quereres, tus justificaciones se metan de por medio, ¿sí? Entonces, esa autoobservación, eso que en todos los cursos de meditación y en muchos retiros, etcétera, que solemos hacer, que se llama vichara, es lo que te permite ver qué es lo que está haciendo tu mente todo el tiempo, esas sombras que proyecta tu mente, es decir, tu mente razonadora, si a través del cerebro que te hace estar de una manera o estar de otra con una persona, con otro en una situación o en otra, ¿sí? Entonces tenemos que acostumbrarnos ahí, tenemos que acostumbrarnos a observar la mente,
¿sí? De la manera más transparente posible, que al principio, insisto, esa observación puede estar tremendamente condicionada por tus propias creencias, por tus prejuicios, por tus emociones, por tus sentimientos, por mil historias. Poco a poco tienes que ir quitando todo eso para poder hacer la observación pura, ¿sí? Y ahí darte cuenta qué es lo que hace tu mente y decidir si quieres que tu mente haga eso o no quieres que tu mente haga eso y lo pones en otra cosa, ¿sí? Ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Trabajo que no se hace precisamente encima de la esterilla, o también, pero que no consiste en hacer contorsiones, ni hacer apneas, ni hacer hipopresivos, ni hacer gaitas de estas que está todo el mundo encantado de hacer no sé qué, como si estuviera haciendo no sé qué yoga. No estás haciendo yoga, estás haciendo gimnasia. Por no decir cosas peores, que muchas veces lo que estás haciendo es el payaso, que no sabe ni siquiera lo que estás haciendo, hombre. Entonces, daros cuenta de esto y poneros a ello todo lo posible, todo lo posible. Cuando los fenómenos que se manifiestan a través del cerebro son examinados por el ocultista, que se dedica a estas cosas, se descubre que tienen su origen en diferentes partes del ser de una persona. Tal como ya hemos visto, el hombre tiene una constitución compleja. Una serie de vehículos lo conectan con todos los planos internos, enviando a cada vehículo sus vibraciones peculiares al cerebro y produciendo los complejos y variados fenómenos de nuestra conciencia física. Así pues, nuestras sensaciones y nuestros sentimientos son debidos a las repercusiones del sistema cerebroespinal, originadas por las vibraciones que llegan del plano astral. Nuestros pensamientos se deben a la reproducción en el cerebro físico de las vibraciones del plano mental, y nuestras verdaderas intuiciones son los débiles ecos de las vibraciones que llegan de planos más sutiles, los cuales todavía se encuentran a más profundidad. A causa de esta múltiple naturaleza de los orígenes desde los cuales se manifiestan los fenómenos de la conciencia física, no es posible para nadie clasificar estos fenómenos y asignarles sus orígenes respectivos, a menos que esta persona tenga el poder de abandonar el vehículo físico a voluntad y de examinar con plena conciencia los fenómenos de los planos superfísicos. En realidad, la ciencia del ocultismo, en su verdadero sentido, es la base de la sabiduría antigua. Es el resultado de esas investigaciones llevadas a cabo por una larga serie de adeptos a través de las edades con una continuidad inquebrantable. Una cosa muy importante que aparece en este párrafo, ¿no? Cómo los diferentes cuerpos de los que el ser humano está compuesto reciben de cada uno de los planos de existencia que corresponden a esos cuerpos las vibraciones correspondientes a esos mundos. Cuando en los cursos de meditación, en algunos retiros también, en algunas prácticas que hacemos, hablamos de las leyes del yoga y decimos: a cada cuerpo le llega del mundo que le corresponde las vibraciones correspondientes a ese plano. Y está el Atman, el ser, intentando imponer sus propias vibraciones a cada uno de esos cuerpos, pero se ve impedido, se ve dificultado, precisamente por las vibraciones que a esos cuerpos les llegan de esos mundos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que la vibración que va desde el alma a cada uno de esos cuerpos sea más fuerte que la vibración que le llega del mundo que le corresponde a cada uno de esos cuerpos. Entonces ese cuerpo será expresión del alma y no una mera reacción a las vibraciones que le llega del mundo que le rodea. Entonces, solo entonces, ¿sí? De lo que se trata es de hacer esa vibración del alma cada vez más y más y más y más fuerte para que llegue a cada uno de los cuerpos y sea su expresión. Se convierta en la expresión del alma cada uno de los cuerpos, ¿sí? Y no que esté reaccionando automáticamente a lo que le llega del mundo o del plano que le corresponde, ¿sí? Ese es el verdadero trabajo. Y eso, ya digo, seguro que alguno tenéis una hoja con esos 10 mandamientos o esas leyes del yoga, del mundo del yoga, ¿sí? Los hemos estado en muchísimas talleres, cursos, retiros, etc., ¿sí? Ahora bien, que si alguien no lo tiene y lo quiere, ya sabéis, pedir y se os dará. Ya sabéis que 24/7 estamos aquí al servicio de lo que haga falta. Ahora bien,
Cuando los fenómenos que se conocen como pensamientos son examinados por los psicólogos, se encuentran que pueden agruparse bajo dos amplias denominaciones. Los pensamientos concretos, que tienen que ver con las formas y los nombres, y los pensamientos abstractos, que se refieren a principios y conceptos abstractos, aunque ambos grupos de pensamientos se manifiestan en nuestra conciencia física a través del cerebro físico. La investigación oculta ha demostrado que estas dos clases de pensamientos, que son completamente distintos unos de otros, tienen su origen en dos vehículos diferentes de conciencia que actúan en el plano mental. En realidad, el plano mental, con sus 7 subplanos, es claramente divisible en dos grupos, formando los 4 subplanos inferiores un grupo y sirviendo de medio para los pensamientos concretos, y los 3 subplanos superiores que forman otro grupo y que sirven como medio para los pensamientos abstractos. Esta división en dos grupos no es arbitraria, sino que perfectamente natural, por cuanto la materia que pertenece a estos dos grupos de subplanos entra en la composición de dos vehículos de conciencia enteramente distintos: el cuerpo mental inferior, el vehículo de los pensamientos concretos, y el cuerpo mental superior, el vehículo de los pensamientos abstractos. Todo es mente, pero uno se ocupa de ¿a cuánto está el pan? ¿O dónde nos tomamos un café? ¿Sí? Por cierto, hay un sitio nuevo para tomar café rico, cuando terminemos, que lo sepáis. Además, el dueño viene aquí a clase, así que, por favor. Y luego está la mente superior, que es, como decía antes, la mente abstracta, la de los conceptos, la de los ideales, etc., ¿sí? Que es, insisto, universal, no es individual, es universal. ¿Sí? Importante, ¿sí? Estos dos cuerpos no solo sirven respectivamente como vehículos de dos clases de fenómenos mentales distintos, sino que, tal como hemos visto en el capítulo 2, pertenecen a dos componentes diferentes de nuestra constitución interna. El cuerpo mental inferior es el componente más sutil de la personalidad transitoria que cambia de encarnación en encarnación, mientras que el cuerpo mental superior, llamado cuerpo causal en la literatura teosófica, yógica, de los Vedas, etc., llamado cuerpo causal en la literatura teosófica y Vijnanamaya Kosa en el Vedanta, forma el vehículo más inferior del ego inmortal que dura de vida en vida. Ego inmortal no lo confundáis con el ego que es la personalidad. La personalidad es el ego mortal, por decirlo de alguna manera, porque en cada encarnación dura lo que dura y se acabó, pero el ego inmortal, el ego con mayúsculas, o el superego, que también se le llama así en algunos textos, ese es el que va encarnación tras encarnación envolviéndose de los diferentes cuerpos de la personalidad para tener las experiencias que necesite tener en cada una de las vidas que vivimos, ¿sí? Entonces, uno inmortal, otro trascendente, o que va pasando de vida en vida y que va recogiendo, y esto es importante, el jugo, la esencia de las experiencias que va viviendo a través de la personalidad, a través de esos 3 cuerpos inferiores o cuerpos de la personalidad, que son, insisto, mortales. Aparecen y desaparecen, nacen y mueren en cada encarnación. Pero ese superego o ego con mayúsculas no. Ese va vida tras vida, pasando, acumulando experiencia y pasando a la conciencia la esencia de esas experiencias, ¿sí? Por eso decimos que el alma aprende, ¿sí? El alma va creciendo, el alma va haciéndose más consciente, se va desarrollando cada vez más y más gracias a las experiencias que va teniendo con las distintas personalidades en las que ha ido encarnando a lo largo de su historia, a lo largo de su existencia, ¿sí? Y esas experiencias le dan la oportunidad de aprender. A veces aprende más, a veces aprende menos, y eso que aprende es con lo que vas en la siguiente vida y en la siguiente y en la siguiente, ¿sí? Pues algunos vienen y ya saben un montón de cosas, y otros vienen y dicen, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago yo aquí? ¿Esto para qué? ¿Sí? Bueno, pues también hay diferencias ahí. No nacemos todos igual, ¿sí? No nacemos como una hoja en blanco, venimos con equipaje. Y ese equipaje estará más o menos cargado según lo que el alma haya ido aprendiendo de todas las experiencias que ha ido teniendo
con todas las personalidades a través de las cuales ha ido viviendo vida tras vida y ha ido extrayendo la esencia de todas esas experiencias, ¿sí? ¿Lo vemos más o menos claro? ¿Sí? Por ahí, ¿no? Forma el vehículo del ego inmortal o del superego que dura de vida en vida y que pasa por el proceso evolutivo durante eones de tiempo. Así pues, se verá que la línea de demarcación entre la mente inferior y la superior no solo separa estos dos principios mentales, sino que también separa el yo personal del yo superior del hombre. Uno es el yo inferior o la personalidad, por eso cuando el individuo está atrapado en ese yo inferior se dice que está en el infierno. Estar en el infierno significa estar atrapado ahí. Es decir, que tu percepción, tu sentido de las cosas no va más allá del juego de la personalidad. No va más allá. Tu sentido, tu horizonte existencial no es más que ese. Cuando ya empieza a haber otra cosa, cuando ya hay un cierto atisbo de lo espiritual, de lo trascendente, de lo divino, ya dejas de estar en el infierno. O se suele dar un tránsito en el que, pues aún teniendo mucho de infierno en tu vida, pues ya va apareciendo un cielo despejado, empieza a haber otra cosa diferente, ¿sí? Hasta que cada vez se hace más presente lo divino, lo sagrado en tu vida y cada vez menos dominante lo inferior, el infierno, ¿sí? Ese es el proceso, ¿sí? Que tiene que irse dando en cada uno de nosotros, ¿no? Ya hemos hablado de la constitución y de las funciones del cuerpo mental inferior, del vehículo de los pensamientos concretos. Empezaremos ahora con el cuerpo causal y consideraremos sus funciones y su lugar en nuestra constitución interna. El cuerpo causal, tal como ya se explicó, está compuesto de la materia de los tres subplanos superiores del plano mental y forma el vehículo más externo del alma inmortal que funciona a través de Atma, Buddhi y Manas. Atma, el cuerpo átmico, lo más elevado; Buddhi, el cuerpo búdico, el cuerpo de sabiduría; y Manas, que es esa mente que tiene una parte inferior concreta y una parte superior abstracta, como decíamos, ¿sí? Se forma por primera vez cuando tiene lugar la individualización y un rayo del primer logos penetra en el alma grupal de un animal. Esto es importante y también esta semana he tenido que explicar esto a alguien por WhatsApp. El proceso evolutivo del alma, que es una chispa divina, un hamsa que se dice, ¿no? Una gota del océano de conciencia infinito que es la divinidad, empieza evolucionando en el reino mineral. Claro, es muy difícil hacerse una idea de qué conciencia puede tener una cordillera, por ejemplo, ¿sí? O un ecosistema concreto, ¿sí? En el reino vegetal también esa chispa divina o esa alma sigue teniendo una experiencia grupal. El alma evoluciona no por un árbol o por una brizna de hierba, sino por un prado, por la estepa o por un bosque o lo que sea, ¿sí? Por multitud de individuos que forman parte de esa alma grupal, vegetal, ¿sí? Con los animales pasa exactamente igual. En el reino animal el alma sigue siendo todavía grupal. La camada, la manada, el rebaño, el enjambre, ¿sí? Varios animales que tienen una misma alma grupal, que aprenden diferentes cosas y van sumando al alma grupal las experiencias. En los animales domésticos, etcétera, esa alma grupal todavía se reduce mucho más. A lo mejor son 2 o 3 individuos solamente los que comparten la misma alma y van aprendiendo conjuntamente, uno con unas experiencias y otro con otras, y van sumando a ese alma grupal. Ese alma grupal se hace individual cuando pasa al proceso evolutivo en el reino humano. En el reino humano es donde un cuerpo, un alma. O sea, un individuo, un alma. Hasta ahí no. Pero ahí es la gran diferencia. Por eso ahí, en el reino humano, es donde la conciencia se puede hacer autoconsciente, consciente de sí mismo. Un individuo, un alma. Y el potencial de hacerse autoconsciente. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Por eso, por mucho que nos gusten los delfines o los colibríes o lo que sea, los animalitos guapísimos que hay por ahí,
no son más espirituales que cualquier pendejo, por muy bruto que nos parezca ese pendejo. Porque ese pendejo, por muy bruto que sea, es un alma humana y un colibrí pues es un alma grupal. No es más espiritual. Por mucho que veamos que tiene unas cualidades, unas habilidades, unas percepciones, un no sé qué, hay una cosa que los seres de los reinos inferiores no tienen y que en el ser humano, no desde el principio del proceso evolutivo en el reino humano, pero sí un poco más adelante, empieza a aparecer. Y es la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones. Un animal, un vegetal, no decide. Hace lo que los instintos le mandan y punto. No discute. No discute. El ser humano sí, joder, alguno no veas tú cuándo. Pero en la etapa preegoica sí que pueden estar más conectados con el corazón, ¿no? Hasta que empieza incluso el individuo humano, por llamarlo de alguna manera, a salir del proceso evolutivo en masa, que todavía se parece mucho al mundo animal. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Funciona mucho en manada, en grupo, hace lo que hace la mayoría, sigue la corriente a lo que te han dicho que se supone que tienes que hacer, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo es eso así? Hasta que con una conciencia más despierta empiezas a cuestionarte las cosas y decir, ¿y por qué? Como los niños a la edad de los 4 o 5 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? El problema es que le envenenas al niño con la tablet o con el teléfono móvil y ya se deja de preguntar cosas. Pero una persona que empieza a cuestionarse las cosas y a tomar sus propias decisiones, aunque se equivoque, aprende y va creciendo. Si no lo haces, no. Si no lo haces, no. Ayer veía un vídeo cortito de Kobe Bryant, ese súper jugador de baloncesto que es lo más de lo más, es el dios del baloncesto, ¿sí? Y entonces le estaban haciendo con ocasión de un homenaje o no sé qué, pero estaba haciendo una entrevista, ¿no? Y él dice, mira, sí, todo el mundo me admira y considera que soy el mejor jugador de baloncesto y que soy Dios, el dios de la canasta y no sé qué, no sé cuántos. Y empezó a decir, he fallado tantos cientos de canastas, he fallado tantos cientos de pases que me han dado mis compañeros y no he acertado a meter la bola por la cestita. He tenido no sé cuántas lesiones, he perdido no sé cuántos partidos. Así que no solamente tengo la gloria, tengo todos los errores que he cometido y que gracias a ellos he ido también pues, aprendiendo y pudiendo hacer mejor las cosas, ¿no? Muchas veces no apreciamos, no valoramos los errores, las equivocaciones, ¿sí? Parece que solo vale acertar. Digo, no. Incluso hay un dicho científico, los científicos tienen más descubrimientos por errores que por acertar en sus investigaciones. A lo mejor están investigando en no sé qué, queriendo conseguir no sé qué, no aciertan a conseguir lo que quieren, pero en ese camino, por error, como la penicilina, por error descubren otra cosa tremendamente importante, ¿sí? Para que veáis lo importante que es equivocarse, lo valioso que es equivocarse, ¿sí? Pero eso de equivocarnos, ¿no? Es como algo que nos programa, algo Ya. desde el miedo. Sí, claro, sí, pero por eso mismo también lo que antes decíamos, ¿no? No sigas a la masa, porque ahí sí estás en la masa todavía, ahí sí estás en la masa. Pero si tú te das cuenta de eso, ya no estás en la masa y aprovecharás hasta incluso tus imperfecciones, tus equivocaciones, tus errores, para seguir aprendiendo, creciendo y desarrollándote, ¿sí? Ahí ya no estás en la masa, ahí ya estás en otra cosa diferente, ¿sí? Ahí no estás siendo un animalito que va a impulsos de lo que le sale, sino que ya te cuestiona las cosas y toma tus propias decisiones, ¿sí? Y eso es lo importante. Lo importante no es cuántas veces estás equivocado, lo importante es que hayas aprendido de tus errores. Eso es lo importante, ¿sí? Que no nos damos cuenta de esto, ¿sí?
Y todos tenemos, no sé vosotros, que lo tengo bien claro, que me equivoco muchísimas veces y he cometido errores tremendos y he hecho mucho mal, también muchas veces, etcétera, ¿no? Le decía un día de estos, ¿no? Mi ángel de la guarda debe estar hasta los huevos, si tuviera huevos, de mí, porque le he metido en cada una que... ¿no? Pero es así, algo tenemos ahí que a algunos por lo menos, ¿no? nos permite en un momento dado tener un poco de lucidez, darte cuenta, aprender, procurar no equivocarte de la misma manera, sacar conclusiones que te lleven a un crecimiento y un desarrollo propio de todo esto, etcétera, ¿sí? Algunos, otros no. Otros RQR se empeñan en darse con la cabeza contra la pared una vez y otra vez y 20 veces y 1000 veces y siguen ahí. No salen de ahí. Bueno, no les ha dado el punto todavía de ir más allá. Ya les llegará su momento. ¿Sí? Pero es importante, ¿eh? Hoy os voy a poner, que lo tengo preparado desde ayer, algo relacionado con esto, que es la capacidad de darle a alguien la oportunidad de aprender, de hacerse más consciente. La capacidad de sembrar semillas de conocimiento, semillas de sabiduría, semillas de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Hoy, después de todo esto, os pondré a la hora de comer. Agrego. Es que dentro del aprendizaje, hay algo muy importante que siempre se deja de un lado, y es que es mucho, pero muy importante tomar decisiones. No tanto como el resultado de las decisiones tomadas, es el tomar las decisiones, porque eso es lo que te hace ser ser humano, no el resultado. Claro. El resultado no. El hacerte consciente de que tú puedes tomar una decisión y tomar la decisión, eso es lo humano. Sí, y asumir las consecuencias, claro, y aprender de ello. Después es todo lo que viene, claro, después, pero me refiero, hay que tomar decisiones, porque si no haces nada, no dejas de hacer, o sea, sigue siendo lo mismo. O sea, no pasa nada. Si no mueves, si no haces algo que sea diferente, si no hay algo que te lleve a tomar una decisión de hacer o mover algo, siempre todo será igual. Entonces, ¿dónde hay aprendizaje? ¿Dónde hay evolución? No hay nada. En esa situación, cuando uno está, como decíamos antes, evolucionando en masa, ¿sí? Lo único que hace cambiar a las personas son las cosas drásticas. Una guerra, un terremoto, un accidente, una enfermedad en tu familia, que no sé qué, tener que emigrar, tener que... a lo bestia, porque la masa si no se mueve. La masa si no cambia nada. Ahora, individualmente, si tú vas despertando conciencia y vas en el proceso que decíamos, ¿no? Tomar decisiones, aunque te equivoques, toma la decisión, aprende de esa decisión, ¿sí? Aprende de tu error incluso, ¿no? Pues oye, en cada paso que das irás aprendiendo, irás creciendo. No te hace falta que se presente no sé qué situación traumática en tu vida para que te dé una sacudida tremenda y empieces a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ya vas aprendiendo, ya vas en el camino, ¿eh? Aunque no te salgan bien, o a ti te parezca que no te salgan bien, que cuidado, que a veces, gracias a los errores, como hemos dicho antes, ¿no? La penicilina se descubrió porque se olvidó de tener en la nevera unos tarros, la sirvienta, la ayudante del doctor Fleming, ¿sí? Un error, y descubrió algo que ha salvado millones de vidas en la humanidad, ¿no? Imaginaros, ¿cómo puede ser esto? Así que aprendamos también de eso, valoremos también eso, ¿sí? Y estemos, como decía Sila ahora, ¿no? Por la actitud de tomar decisiones aunque te equivoques. Muchas veces por miedo no tomamos decisiones, por miedo a equivocarnos, ¿no? A quedar mal, a qué van a decir de ti, qué van a pensar, etcétera, etcétera. Error. El peor error es no tomar decisiones. Es el peor error que hay. De una decisión puedes aprender, de no tomar decisiones no aprendes. Sigues en lo mismo, sigues atascado, como decíamos, sigues bloqueado ahí en el proceso. ¿Sí? Pero bueno, pues que no tengan que sacudirte la vida para que es el mejor ejemplo de masa. Cuando no tomas ninguna decisión porque siempre estás esperando que algo afuera suceda para que tu vida sea diferente, es cuando estás en la masa. Bueno, vamos a ver si el gobierno cambia, a ver si el alcalde de no sé qué. Pues, ¿qué es eso? Estar en la masa. Tú no sabes que tú mismo puedes agarrar y tomar la decisión para que las cosas en tu vida cambien y sean diferentes. ¿Por qué tienes que esperar a que sea el gobierno el que cambie? Claro, o lo que sea. ¿Me explico? Es así. La diferencia es estar en la masa o en tomar tu decisión. Así de simple.
Bueno, pues eso, lo de la individualización del alma, sí que es un proceso muy importante además y que no siempre se tiene muy claro y que bueno, pues es importante que vayamos viendo, percibiendo esto con suficiente claridad, ¿no? Este cuerpo es el depositario de todas las experiencias a través de las cuales pasa el ego en las sucesivas encarnaciones y el depositario de las facultades que él desarrolla gradualmente durante el curso de su evolución. Al principio, en el momento que sigue a su formación, su aura se asemeja a un ovoide, parecido a una pompa de jabón incolora. Pero a medida que avanza la evolución y que las facultades del alma se ponen de manifiesto, una después de otra, desde el estado de latencia al de potencia, y empiezan a actuar a través de él, gradualmente van apareciendo en el aura colores brillantes hasta que, como en el caso de un adepto, se ha desarrollado en gran medida e irradia colores iridiscentes de inimaginable belleza. No es posible imaginar las condiciones y las formas de estos mundos superiores en medio de las limitaciones de nuestra conciencia física, porque estas condiciones y estas formas pertenecen a mundos de dimensiones superiores, aunque algunos autores han tratado de describirlas sobre la base de los resultados conseguidos en las investigaciones clarividentes. Esas fluctuaciones de colores, etcétera, son perfectamente visibles para algunas personas, no para todos, ¿sí? No para todos. Yo a veces os hago la broma de que os miro el aura, sobre todo los que estáis aquí contra la pared blanca, que se os mira más blanco, pero no, es broma. Lo cual no significa que no haya aquí personas que sean capaces de hacerlo, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, podemos pasar a considerar las funciones del cuerpo causal porque muchos estudiantes encuentran difícil de entender estas funciones y algunas veces las confunden con las funciones de la mente inferior y otras con las de Buddhi. Tomemos estas funciones una por consideración a la simplificación del problema, para ir viendo con un poquito más de claridad todo esto. Si vemos que se alarga mucho, hacemos en dos partes, ¿eh? La primera función del cuerpo causal es la de que sirve como órgano del pensamiento abstracto, es lo que decíamos antes, ¿no? Tiene conexión con la mente superior, con los registros acásicos, con ese mundo de los ideales y de los arquetipos, ¿sí? Lo cual significa que la formación de los conceptos abstractos depende de las vibraciones de la materia que pertenece a este vehículo de conciencia. Igual que los sentimientos y las sensaciones se deben a las vibraciones del cuerpo astral, los pensamientos concretos con nombres y formas se deben a las vibraciones del cuerpo mental inferior, así también los pensamientos abstractos se deben a vibraciones producidas en el cuerpo causal. Es lo que os he dicho antes. Una cosa es lo que a mí me parece bonito o lo que a Sila le puede parecer bonito y otra cosa es el concepto de la belleza, ¿sí? Una cosa es lo que a mí me parece bien porque me interesa y lo que le puede parecer bien a Diego porque le interesa a él, y otra cosa es la idea de la justicia, ¿sí? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ya veis que las culturas, las distintas civilizaciones, incluso en distintas épocas, la misma sociedad, lo que en un momento le parece bien, en otro momento le parece muy mal. Y viceversa, ¿sí? Y otra cosa es lo que es justo y necesario, lo que es, por ejemplo, la libertad, que es un concepto arquetípico también, y otra cosa es hacer lo que me da la gana. Pero si hago lo que me da la gana y voy en contra de tus derechos, voy cortando tus libertades, eso es libertad, hacer lo que me da la gana, sin contar con la libertad del otro, pues va a ser que no, ¿sí? Para que veáis lo concreto y lo abstracto, cómo se combinan, y esto es del día a día, ¿eh? Es decir, no estamos hablando del sexo de los ángeles, no, esto es algo que lo vives cuando vas a aparcar el coche, cuando vas al supermercado, cuando te sientas en la mesa de trabajo con tu compañera en la oficina, con lo que sea, todo el tiempo, ¿sí? Así que importante aclarar bien esto. Como sea que muchas personas que no han hecho ningún estudio psicológico tienen una idea muy confusa de la diferencia entre los pensamientos concretos y los pensamientos abstractos, podemos detenernos un momento en este punto antes de seguir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento concreto y un pensamiento abstracto?
La mejor manera de comprender esta diferencia es la de tomar algunos ejemplos como ilustración. Las matemáticas, ¿qué tal andamos de matemáticas? A ver, ¿ciencias o letras? ¿Ciencias, letras? Ciencias. Letras. ¿Ciencias o letras? La matemática. También, tú que haces con números todo el día, sí. Bueno, pues a veces en esto, antes se preguntaba así, ¿no? En el bachillerato de antes era, ibas por ciencias o ibas por letras, ¿no? Pero claro, hay cosas que se imbrican y que son como un cuerpo común, ¿no? Y que te hacen pensar y que te hacen reflexionar y te facilitan lo que antes decía Sila, ¿no? La capacidad de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Mediante la comparación, la lógica, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas aquí que mediante las matemáticas nos van a mostrar, es un poquito abstracto esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si podemos ir dilucidando la diferencia entre lo concreto y lo abstracto utilizando las matemáticas, como dice aquí, ¿no? Tomemos, por ejemplo, un triángulo. Es posible trazar o imaginar triángulos de todas condiciones y medidas. Triángulos isósceles, triángulos rectángulos, triángulos escalenos, triángulos equiláteros, triángulos pequeños, triángulos grandes. ¿Sabes todo lo que significa lo que he dicho? Así, así. Así, así. Pero sea cual fuere la naturaleza o la condición del número infinito de triángulos dibujados o imaginados, hay unas peculiaridades comunes a todos los triángulos, cuyas peculiaridades hacen en realidad que un triángulo sea un triángulo. Son las propiedades distintivas de un triángulo. Las matemáticas han definido estas propiedades distintivas con toda claridad y si examinamos todos los triángulos que hayamos podido imaginar, descubriremos que todos ellos tienen estas mismas propiedades comunes y que por lo tanto nosotros, por decirlo de alguna manera, podemos abstraer de estos triángulos estas propiedades y podemos concebir el triángulo ideal. No es el triángulo ideal, sino la idea del triángulo, ¿sí? Porque los ideales también están muy personificados. El ideal de pareja para una persona puede ser una cosa y para incluso para su pareja probablemente sea otra. El ideal de la alimentación en una persona será una cosa y en otra distinta y así sucesivamente, ¿no? El cuerpo ideal para alguien será un cachimán, ¿sí? Y para otro, pues lo que solemos decir muchas veces aquí, el cuerpo que tiende a la perfección, es decir, a la forma esférica. La forma esférica es el ideal. Los ideales de cada uno son con los otros. Entonces, vamos a ver. Este triángulo ideal no tendrá ninguna condición ni medida, será un simple concepto. Es como si decimos a un niño que dibuje un árbol. Cada niño dibuja un árbol diferente. Un árbol es un árbol, hay miles de árboles, todos son diferentes, ¿sí? Pero a ti te dicen árbol y ya tu mente está haciendo algo con esa palabra, ¿sí? Una cosa es la idea del árbol y otra cosa es tu árbol ideal, que lo dibujarás de una forma concreta, según tu personalidad, según tus experiencias vitales, Lo mismo pasa con eso se ha hecho mucho en psicología, decir a un niño que dibuje una casa. Hay que ver lo que sale en la casa. ¿Sí? Si tiene chimenea, si no tiene chimenea, si tiene ventanas, si no tiene ventanas, quién está en la casa, cómo de grandes o de pequeños son los que están en la casa, en qué parte de la casa están. Como para hacer un máster de esto, ¿eh? Como para hacer un máster de esto. ¿Sí? Por eso que lo abstracto y lo concreto tenemos que ir manejándonos bien con estas cosas y sabiendo diferenciar y manejarnos bien con todo esto. Muy importante, muy importante, ¿no? Decíamos, este triángulo ideal no tendrá ninguna condición ni medida, será un simple concepto. No podemos imaginarlo en nuestra mente porque tan pronto como imaginamos un triángulo hemos de descender a un triángulo particular concreto. Igualmente podemos tomar otras figuras geométricas como la figura de un círculo o de un cuadrado
o de los innumerables círculos o cuadrados que podamos imaginar. Podemos abstraer las cualidades particulares de todas estas figuras y formar conceptos de un círculo o de un cuadrado. De igual manera ocurre en otros campos del pensamiento. Cuando decimos un caballo, apenas si somos conscientes de que no nos referimos a ningún animal en particular, sino al simple concepto que nos hemos formado por medio de la observación de muchos caballos. Todos estos nombres comunes, sustantivos, son, en este sentido, simples conceptos que nosotros hemos formado con la observación de cierto número de cosas de la misma especie, tomando de ellas sus cualidades esenciales y creando de estas cualidades un concepto que incluye todas aquellas cosas y que sin embargo no es como ninguna de ellas. Este es el punto al que tenemos que llegar. El concepto de un triángulo es una cosa que pertenece a una categoría diferente, a un plano diferente, y no es como cualquier triángulo que podamos imaginar. En el momento en que imaginamos un triángulo, descendemos del plano de lo abstracto al plano de lo concreto, ¿sí? De la mente superior hemos bajado a la mente inferior, ¿sí? Eso es lo que hace nuestro cerebro, incluso, ¿sí? Que va cristalizando y luego lo expresará pues, con un dibujo o describiéndolo, ¿no? Antes hemos dicho un caballo. ¿Cómo os imagináis? ¿Qué caballo os imagináis? ¿Qué caballo os imagináis? Yo lo primero que ha venido ha sido el caballo de Viggo Mortensen en la película aquella de la carrera en el desierto. El caballo indio. Caballo, sí, sí. Lo primero que me ha venido. Pues ese es el ideal de caballo que tengo yo. De una película de un tío que me gusta mucho además, Viggo Mortensen es un actor que me encanta, y esa película, que lo hemos visto un montón de veces además, pues está muy bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace continuamente nuestro sistema mental. Pero claro, si no sabes cómo funciona esto, pues idealizas a ese caballo de Viggo Mortensen, ¿no? Y tratas de que todos los caballos sean lo más parecido posible a eso, y si no, no te valen. Los rechazas, los desprecias, ¿sí? Si no te das cuenta de esto, si te das cuenta de esto, sabes que tu mente concreta idealiza ese caballo, pero que en el ideal del caballo están todos los caballos. Y que todos los caballos valen igual, son igual de caballos todos. ¿Sí? Son igual de caballos todos los caballos. ¿Sí? Y eso es importante que nos demos cuenta, porque si trasladamos eso a las personas, y si somos capaces de, con esta idea, ver a todas las personas como por igual, todos son personas, como todos son caballos, unos te gustarán más, otros te gustarán menos, las personas tendrás más afinidad y otras a lo mejor tendrás menos afinidad, pero son igual de personas, son igual de hamsas, chispas divinas que están ahí viviendo la experiencia de la vida a través de esta encarnación, que para ti puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu vecino, el que te cuelga las sábanas delante de la ventana, o lo que sea, ¿sí? ¿Pero qué vemos? ¿Que te cuelga las sábanas delante de la ventana quitándote la vista? ¿O que es una persona como tú? Que es una hamsa, una chispa divina como tú, viviendo una experiencia. ¿Qué vemos? Pues ahí está nuestro trabajo. Ahí está nuestro trabajo. Ahí está nuestro trabajo, ¿sí? Si verdaderamente estás por el desarrollo espiritual, estarás haciendo este trabajo. Ya digo, no encima de la esterilla haciendo contorsionismo, sino en tu casa, en tu oficina, en la calle, en el supermercado, cuando vas a tomar café, cuando te montas en el autobús o cuando vas con el coche en el tráfico, en un cruce o donde sea. Estarás ahí, estarás ahí. ¿No lo estás? Eres un bichito, un animalito, ¿sí? Que tienes todo el derecho del mundo, a ser un animalito, pero, como siempre decimos, tienes todo el derecho de ser un animalito, pero tienes el deber de ir siendo otra cosa. ¿Sí? Tienes el deber de ir siendo otra cosa. ¿Sí? Y nos olvidamos mucho de ese deber. Algunos porque no se han enterado todavía y otros que, aun habiéndose enterado, pues miran para otro lado. Miran para otro lado. Porque todavía su ego, su personalidad, puede mucho más. Es mucho más fuerte. Les arrastra a los suyos. Lo mío, lo mío, lo mío. ¿Sí? Como las gaivotas del PP. Mío, 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 mío. ¿No? ¿No dicen así las gaivotas? Mío. ¿Tú que vives ahí al lado de las gaviotas? Buscando a Nemo.
En la peli Buscando a Nemo, Sí, mío, las mío. gaviotas dicen siempre mío, mío, mío. Claro, es así. No sé si lo dicen, pero lo cogen. ¿No? Sí. Por ahí. Sí, pero son unos depredadores. En la película sí lo dicen. Sí, es así, tal cual. Sí, entonces, para que nos demos cuenta, claro, a veces cuando estamos con todo esto de la espiritualidad, estamos haciendo un trabajo, tratamos de ir haciendo nuestro proceso, etcétera, ¿no? Quedamos un poquito como la cuneta, ¿no? Con todas estas cosas, ¿no? Parece como que si todo esto de la espiritualidad de sentarse a meditar y hacer tu práctica, tu protocolo, no sé qué, hacer tus prácticas de asanas, cuidas de la dieta, irte a un retiro por lo menos una vez al año, yo qué sé, mira, no. Tu sadhana, tu práctica espiritual está en el autobús, en el metro, en la cafetería, en el supermercado, cuando vas a aparcar el coche. Ahí está tu práctica espiritual, ahí está tu asana. ¿No lo haces ahí? No hay. No hay. Es cartón piedra. Es cartón piedra. Es una espiritualidad ficticia. Yo conmigo mismo me llevo muy bien. Por supuesto, que tampoco muchas veces ni eso. Pero si no te llevas bien con el mundo, con los demás, ¿de qué te sirve? Sí, mucho una mona naya, pero cuando te toca comer con la suegra, o con el cuñado, que vienen días muy propicios para eso, para poner a prueba nuestra espiritualidad. Son a lo mejor la prueba de fuego de cada año. Pues si no vamos ahí, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Es como quien pasa por Decathlon, se compra todo el material de alta montaña que hay en Decathlon y ya se cree que es un montañero de altura. Verás tú. Si vuelves vivo, de milagro, porque como te metas por ahí sin haber ido teniendo experiencia y poco a poco curtiéndote en 1001 batallas, pues la vas a tener gorda, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es igual. Nada es lo que parece, que decía una persona que yo conocí hace tiempo. Entonces, no os quedéis con lo que parece, ir haciendo en silencio, humildemente, vuestro trabajo, pico y pala, ya digo, con humildad, sin hacer ruido, con sinceridad, entregándote a ese proceso en todo, ¿sí? Y las consecuencias de esa entrega y esa dedicación ya se irán dando, ¿sí? Para cuando te des cuenta, te sorprenderás como te dice, oye, tú no, antes no eras así, tú antes no sé qué, dices, pues yo como me siento siempre igual, yo me siento siempre yo, ¿no? Hasta que te diga, bueno, vete a yoga que no hay quien te aguante, vete a yoga. Vete a yoga, relájate, vete a yoga. Bueno, ir haciendo vuestro trabajo, ¿no? Cada uno es nuestro. Importante, muy importante. Entonces, bueno, vamos con un párrafo más y vamos a dejarlo aquí, que esto todavía sigue para bastante y tenemos aquí todavía mucho material. Hemos tomado unos cuantos ejemplos sencillos, simplemente para ilustrar la diferencia entre lo concreto y lo abstracto. Pero el terreno de lo abstracto se extiende a todos los campos del pensamiento humano. En realidad, en cualquier parte que tengamos cosas con formas y cualidades a tener en cuenta, y estas cosas estén relacionadas unas con otras de una manera clara, se presenta un pensamiento abstracto para definir las relaciones entre ellas. Todas las leyes y generalizaciones científicas, todos los sistemas filosóficos, todos los principios, están interesados en la interpretación de las relaciones de las cosas o de las ideas, unas con otras, y se adentran en el campo del pensamiento abstracto. Así pues, lo concreto y lo abstracto son inseparables, aunque son completamente distintos por naturaleza. Están entretejidos en el campo del intelecto, como lo están la trama y la urdimbre de una tela. Ahora bien, el vehículo de conciencia en nuestra constitución interna, que es el órgano del pensamiento abstracto, es el cuerpo causal. Es verdad que nosotros,
creamos nuestro pensamiento abstracto a través del cerebro, pero el cerebro es simplemente el instrumento que reproduce débilmente en nuestra conciencia física las vibraciones que inicialmente se producen en el cuerpo causal. Ya hemos dicho, ¿no? El cerebro como instrumento, como si fuera la máquina de escribir, que, insisto, antes era con palancas y tenían muchos defectos y que a veces funcionaba muy mal. También las máquinas de escribir electrónicas actuales, tanto el móvil como el ordenador, el corrector del móvil, anda que no te mete cada gazapo a veces, ¿sí? O a veces en el teclado del ordenador hay una letra que no conecta, que no va, ¿sí? Y le das y no aparece la letra, y un coño que no aparece la letra, ¿sí? Bueno, pues son problemas del sistema, no de la mente, del sistema, ¿sí? En el cerebro también, ¿no? Hay veces que los pensamientos se interrumpen, no llegan a expresarse o lo que sea, pero es problema de los circuitos neuronales, no de la mente. Ver claro esta diferenciación, ver claro esto. La sede de las vibraciones es el cuerpo causal. Estas vibraciones se reflejan de vehículo en vehículo hasta que se manifiestan en el cerebro físico, habiendo perdido mucho de su intensidad y de su transparencia en la transmisión. En el plano de la mente inferior, los pensamientos abstractos no son las cosas vagas, indefinidas, que aparentan cuando llegan hasta nosotros aquí abajo, sino que son realidades efectivas, que pueden ser percibidas por medio de las facultades del cuerpo causal. El alma, en su cuerpo causal, puede manipular y actuar con esas ideas y principios abstractos, igual que nosotros, al actuar en la mente inferior, podemos manipular las ideas e imágenes concretas. Es sólo cuando una de aquellas ideas se proyecta en la mente inferior, que toma un contorno y una forma definida, cambiando la condición de abstracta en concreta, de la relación entre los pensamientos concretos y los abstractos a la que ya nos hemos referido. Quedará claro que cuando un pensamiento abstracto desciende desde su propio plano al plano de la mente inferior, puede adoptar innumerables formas, relacionadas todas las unas con las otras por medio de algunas peculiaridades esenciales, que están personificadas, por así decirlo, en la idea abstracta. Es decir, por eso la personalidad de cada uno, al concretar una idea abstracta, le da su forma, su color, su característica, por esa personalidad que hemos dicho antes, ¿no? Tus emociones, tus sentimientos, tus prejuicios, tus paradigmas, todo eso lo configura. Es como si lo moldeara, ¿sí? a esa idea abstracta. Eso es. Tomar de nuevo el ejemplo del triángulo, cuando la idea abstracta del triángulo, que es una realidad definida en el plano mental superior, desciende al terreno de la mente concreta y puede dar nacimiento a un número infinito de triángulos. En su propio plano, el alma conoce la esencia de un triángulo. En el plano mental inferior, puede conocer un triángulo en particular que posea las cualidades esenciales de un triángulo. ¿Qué triángulo os habéis imaginado cuando hemos estado hablando del triángulo? ¿El triángulo de la música, del palito? ¿El triángulo de emergencia del coche? ¿El triángulo de la radiactividad? Cualquier cosa, ¿no? Dependiendo de... Si yo hubiera estado ahora en los tiempos en los que fui un guerrero ecologista de los antinucleares, como Chaitanya, lo digo, no lo voy a decir, de que luego se va a publicar y no. Si yo hubiera estado en aquella época, en aquella situación, me habla de un triángulo y enseguida me sale el triángulo de los nucleares, de la radiación nuclear, ¿sí? Porque estaba continuamente de la radiación nuclear, sí. ¿No habéis visto furgonetas en la carretera que llevan ese triángulo? Sí. Los hay. ¿Sí? ¿No habéis coincidido nunca? Son los que recogen los residuos radiactivos de los hospitales, por ejemplo, y los llevan a sus basureros radiactivos o donde leche sea, no sé dónde los llevan. Pero yo sí me he encontrado muchas veces con furgonetas con ese triángulo. Digo, voy a apartarme de aquí que... ¿Sí? Entonces, bueno, pues cada uno, cuando hablamos de algo abstracto,
lo formalizamos, lo concretamos, le damos forma a las características, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestro momento, de nuestras características, etcétera, ¿sí? Esa es un poco la cosa de todo esto, ¿sí? Esto es algo que tenemos que aprender a distinguir muy bien y a manejarnos muy bien con todo esto, como voy diciendo, ¿sí? Es muy importante que podamos hacer esta diferenciación, ¿sí? Y bueno, no sé, si os parece, que son casi las 12, vamos a ir dejándolo aquí, porque todavía hay muchas cosas que bueno. Bueno, sigue un poquito más utilizando el ejemplo del triángulo, pero nos servirá para que el próximo día enlacemos con lo que hemos hablado hoy y de esa manera pues continuemos, que nos sirva de recuerdo del triángulo. Ah, sí, hablábamos de esto y lo otro cuando hablábamos del triángulo el otro día, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, sugerencia, comentario, alguna cosa? No olvido para nada. Ya con la... Vamos así. ¿Qué triángulos tienes? Es lo que es, ¿no? Lo abstracto podríamos decir que es lo que es. Sí. Y lo concreto es lo que yo interpreto. Sí, la forma que le das. Sí. Si en lugar de triángulos, por ejemplo, habláramos de rombos, ¿no? Que es otra figura geométrica, a muchos... A mí lo de la tele, directamente, cuando era pequeño. Cuando era pequeño se traían los dos rombos y a la cama que tiene 2 rombos esto. Sí. Los más jóvenes no veis. Algunos no sabéis de lo que estamos hablando, pero... No, ahora no existe. Aparece una indicación de la edad más o menos aconsejable para poder ver unas películas o unos programas y tal, pero antes lo de los rombos era, bueno, es que ya lo veías, como era absolutamente inexcusable el domingo ir a misa. En el pórtico de la iglesia ya te aparecía la cartelera con un rombo, con 2 rombos, etcétera, en las películas, o sin rombos. ¿Sí? Y así ya sabías a qué película podías ir o cuál no. Es que los que ya tenemos una edad, no sé si tú te acuerdas de eso. Sí. Bueno, pues sería cosas de mi pueblo, a lo mejor, yo qué sé. Sería cosas de mi pueblo. Pero bueno, era así. Sí, traía, en el pórtico de la iglesia, al lado de la puerta de el armarito con la cartelera y la clasificación por rombos de las películas. O sea, imagínate, ¿sí? Por eso que cada uno está bien que haciendo uso, ¿no?, de estos recuerdos que tenemos y de estas peculiaridades que tenemos todos nosotros con todas estas cosas, ¿no?, vayamos viendo lo que de verdad importa en todo esto, que es poder ir más allá de la particularidad de cada uno, de la individualidad de cada uno, ¿no? Sí, como vamos a leer ahora, como en esta invocación de Anime-san, ¿no?, y de tantas y tantas otras cosas, incluso en las prácticas del Sudha-dharma, cuando hacemos nuestro protocolo de meditación, vamos haciendo invocaciones al Bhavana, a la conciencia de unidad, etc. ¿Cómo leches llegamos a esa conciencia de unidad desde la individualidad y separatividad en la que estamos atrapados permanentemente? O vas cambiando tu sentido de las cosas, vas abriendo tu mente a una realidad más trascendente, más abstracta, y ahí sí puedes acercarte a la fraternidad universal, a la conciencia de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, al Bhavana, al verte en el otro y al verle al otro en ti, etc. Porque si no, no hay nada. Si no te abres ahí, no hay nada. Cada uno con su peo, ahí sigue. Yo con lo mío. ¿Sí? Como dicen allí unos en Euskadi, guta guta rak. Hace una palabrota, ¿no? Guta guta rak. Nosotros y los nuestros. Cuidado. Pues eso, si en euskera suena duro, imagínate viendo el significado. ¿Dónde está eso? De esa conciencia de unidad, de ese sentido de Bhavana, de ese acercamiento a la fraternidad universal. ¿Dónde queda eso? En las antípodas, o sea, justo lo contrario. ¿Sí? Sí. El que dijo eso ya sabía bien. Ya sabía bien lo que decía. Vaya que sabía bien. Claro. Sí. Pero bueno, pues uno, como decía Sila antes,
con la capacidad que tenemos de tomar decisiones, tenemos que decidir dónde queremos estar, hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir desarrollando nuestro sentido, nuestra percepción, todo. ¿Sí? Esa es la decisión. Esa es la decisión. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, ir en esa dirección. En dirección a la conciencia de unidad, en dirección a la fraternidad, al amor incondicional, al desarrollo de ese bhavana o de esa conciencia de unidad, etc. ¿Sí? Eso es lo que nos toca. Y ahí es donde tenemos que tratar de estar siempre. Sí, por ahí, por ahí. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer la invocación.